Buenos días, buenos días, buenos días. Estamos iniciando la transmisión para la clase del día de hoy. Vamos a ver inmediatamente qué ocurre con esto. Ahí está. Oye, ya llegaron. ¡Qué veloces! Luis García presente, Antonia presente. Yo sin ella, buenos días a todos. Voy a enviar mientras tanto el enlace para el curso. Buenos días, aquí está el enlace de la clase de hoy. Paf. Ya, perfecto. Llegué, dice Mario Herrera. Muy bien. Buenos días, buenos días, buenos días. Pucha, están pasando súper rápido, no los voy a alcanzar a saludar a todos. Ya, pero hola, un hola general a todos quienes van llegando y ya se están instalando para la clase de hoy. Están llegando ya los alumnos regulares de esta clase, inscritos en el libro de la vida. Están llegando los 143.999, ya se van sumando, pero siempre hay espacio para uno más, ¿no? Siempre se le puede echar un poco más de agua a la sopa para que haya un poquito para todos. ¿Cómo están? Saludos. Comenzamos en 3 minutos. Vayan tomando sus Biblias, todas sus Biblias, esas Biblias que tenían por ahí, ahora tráiganla. Hoy tengo el pelo largo. Me parezco a los Jackson 5. Buenos días, buenos días. Lucas dice, soñé que estaba arriba de un carro de fuego, hermano. Buenos días, Maga Encantada. Buenos días, buenos días. No alcanzo a saludarlos a todos. Bueno, partimos en 3 minutos, así que tienen tiempo para ir a prepararse un café, un mate, un té, una paella. No sé si ocurrirá eso tan rápido, ¿no? José dice, espero que esta clase me diga si Trump respetará los resultados de la elección. Eso te lo puedo decir al tiro. No. Sin ir a Apocalipsis, ¿no? Eh, ahí están. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides también. Necesitamos saber quién gana las elecciones según el cuadro. Eso lo vamos a saber todo aquí, en este curso. Vamos a saber quién gana las elecciones. Yo sin ella, los 143.999 y medio. ¿Cómo estás, Luke? Te mando un abrazo. Un abrazo bien apretado, de esos abrazos sureños, ¿no? Ya, vamos a comenzar en 2 minutos. Como siempre, iniciamos a las 9:05 de la mañana. Al principio enviamos el enlace para todos quienes se suman a esta clase. Pueden ir compartiendo también los enlaces como ustedes quieran, ¿no? Ustedes saben que la visión que vamos a tener de Apocalipsis es una visión más contextual. Por eso estos estudios se llaman estudios contextuales del texto bíblico, ¿no? Y esto quiere decir que al ser contextuales significa que estudiamos la Biblia mirando el mundo, ¿no? Como una vez un profesor hizo un ejercicio y nos juntó a todos en una sala y, nos hizo tomar la Biblia así. Y nos hizo caminar por la sala y andábamos todos chocando. Entonces después dijo que bajemos un poquito la Biblia y que empecemos a caminar. Y claro, ahí ya nos chocábamos. Entonces la metáfora, la enseñanza, era que para poder interpretar y leer la Biblia teníamos que forzosamente estar mirando lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Bueno, ahora, eso todos lo hacen. ¿Sí? Yo creo que el tema es qué es lo que terminamos interpretando por lo que ocurre o respecto de lo que ocurre con la sociedad en este tema. Bueno, pero ese es un ejercicio. Por eso estas clases se llaman estudios contextuales, ¿no? Y estudio contextual quiere decir que dialogamos con la sociedad, ¿no?
Y esa es una característica que... le mando un saludo a Rachel. Un saludo para Rachel también, nuestra querida Rachel. Una voz maravillosa que tiene. ¿Cuál es el enlace, Juan? El enlace es el que está acá arriba, ¿no? Ese que te da Facebook, la línea de arriba. Ese es el que se puede pegar y lo envías a... No sé si esto se puede compartir en vivo, ¿no? Yo no sé muy bien si en Facebook se puede compartir esto inmediatamente. Ya, iniciemos. Apocalipsis capítulo 1, ténganlo abierto ahí en cualquier versión que ustedes tengan porque... la Bessie. Ok, no lo compartas a las 6 de la mañana, te entiendo muy bien. Apocalipsis capítulo 1, voy a hacer un resumen de dos cositas que simplemente vimos ayer y que me parece que son sumamente importantes recalcarlas, ¿no? Ahora, antes de eso le estaba diciendo otra cosa. Nosotros en la tradición luterana, o por lo menos la tradición luterana a la cual yo adscribo, porque los luteranos son muchísimos, hay distintas... Mire, para hacerles el cuento más corto, les voy a contar que en el luteranismo existe todo el abanico, podríamos decir, hermenéutico. ¿Ya? Todo el abanico, ¿no? Todo. ¿Ya? Como si este fuera una gran torta, el luteranismo abarca toda la torta. Y después me la como. Escuché el que dijo se nota. Tengo oídos en la red. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en el luteranismo tú encuentras el espectro súper conservador, casi fundamentalista, por un lado, y en el otro extremo te encuentras el lado súper liberal, ¿ya? Eso ocurre en el luteranismo. En general no deberíamos tener problemas entre todos, ¿no? Y una cosa que yo encuentro realmente interesante es que en el luteranismo decimos, ok, eso ocurre. Hay gente que no estará de acuerdo con eso, pero la verdad es que es así. Miren, de hecho en las iglesias en general ocurre eso en la conversación de pasillo. Ya, pero en los esquemas, digamos, que salen hacia afuera, lo que se muestra, no siempre es así. Entonces, en el luteranismo se abarca todo. Bueno, en el luteranismo que yo no represento, ¿no? Pero que soy parte de ese luteranismo, es un luteranismo que dialoga con el mundo, que dialoga con la sociedad, ¿no? Nosotros no estamos en contra de los científicos, no estamos en contra de las estadísticas, no estamos en... La verdad es que nosotros dialogamos con la ciencia, y esa es una cosa importante para que usted tenga una idea de la iglesia luterana también. Nosotros dialogamos con la ciencia. ¿Qué quiere decir esto en buenas cuentas? Lo que quiere decir es que si yo soy pastor y no soy biólogo, ¿cierto? Y si viene un biólogo, leo un artículo, un paper o lo que sea, eh, Alfonso, si yo leo un artículo y en ese artículo, por ejemplo, dice que el hombre evolucionó del Homo sapiens o lo que sea, y que se encontraron restos fósiles en cualquier parte, etcétera, este luteranismo dice, ok, no pasa nada, es la ciencia, ¿no? Y por lo tanto yo eventualmente diría, oye, esto está súper interesante, ¿no? No me peleo con ellos, no digo, no, están equivocados porque la Biblia dice, no. Nosotros sabemos que en nuestro enfoque luterano, entonces yo digo, perfecto, nosotros somos o hacemos o intentamos hacer teología y por lo tanto consideramos que la Biblia es un libro que nos lleva hacia una verdad espiritual. No me meto en el mundo de los físicos, perdón Alfonso, no me meto en el mundo de los biólogos, no me meto en esos otros mundos porque los desconozco. Tenemos cierto nivel de humildad para decir, ok, lo que la ciencia nos enseña, nos dice o por donde nos guíe, entonces está bien, ¿no? Y por lo tanto, si los biólogos dirán que nosotros venimos de un pariente del Homo sapiens o lo que sea, no tengo problemas con eso, ¿no? Yo no voy a ir a una persona o un científico y decirle, no, es que la Biblia dice, no, espérate. Nosotros nos manejamos en un ambiente que es espiritual, que es social, que es ético, etcétera, o que por lo menos busca eso, la instauración del reino de Dios, y no otra cosa. Eso es lo que yo quiero decir con el hecho de que nosotros en la iglesia luterana dialogamos con la ciencia, no estamos en contra.
menos queremos corregir la ciencia, pues. No podemos, ¿no? Porque no es nuestro afán. Y esto lo vamos a ir desarrollando en la medida que vayamos conversando también. Entonces, para que algunos de ustedes también sepa, nuestra mirada respecto de la teología, respecto del estudio bíblico, es una mirada de contexto, ¿ya? Esto quiere decir además otra cosa, que cada etapa de la historia humana tiene nuevas esclavitudes y por lo tanto necesita nuevas liberaciones, ¿no? Cada etapa de la vida humana tiene nuevas esclavitudes. Y ojo, nosotros tenemos que estar pendientes porque muchas veces quienes generan esas esclavitudes son los mismos religiosos de siempre. En todas las religiones, monoteístas, politeístas, ateístas, lo que sea. Siempre son las facciones ultraconservadoras los que terminan finalmente sometiendo a otras personas. Y por eso deben haber actos de liberación constantemente. Como yo lo dije en Eclesiastés, si quiere anotar esa frase, anótela. Lo que una vez nos liberó, nos puede volver a esclavizar. Lo que una vez nos liberó, nos puede volver a esclavizar en términos conceptuales, ¿ya? Y lo explicaremos más adelante de otra forma. Apocalipsis 1, ayer yo les dije, Apocalipsis no es un libro, es una experiencia, ¿ya? Es una experiencia, ¿no? Y yo les contaba por qué Dios nos regala un libro, ¿cierto? ¿Por qué no nos regaló una piedra, ¿no? Para que nosotros hubiéramos adorado así sin preguntar, sométete nomás. No, nos regaló un libro, ¿no? Nos regaló un libro. Entonces, pero Apocalipsis además no es un libro, sino que es una experiencia. Hay olores, hay sensaciones, hay colores, hay imágenes, hay emociones que te surgen de este texto. Por lo tanto, la mejor imagen con la cual podemos representar el Apocalipsis es que es un cuadro, ¿no? Es un cuadro. No es un libro, es un cuadro, ¿no? Eso fue lo primero que ayer dije, espero que lo hayan anotado. Lo segundo que yo dije es que en el versículo 1 ya se nos muestran las distintas capas de información, donde viene bajando esta información. Dios le habló a Jesús, Jesús le habló al ángel, el ángel le habló a Juan, y Juan nos habló a nosotros. O sea, no termina el primer versículo de Apocalipsis 1 y ya nos damos cuenta que hay 4 capas o bajadas interpretativas del texto hacia nosotros. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque fíjense que en la Edad Media los cabalistas se preguntaron exactamente lo mismo. Dijeron, ¿cómo el Dios infinito, omnisciente, omnipotente, todos los omni que nosotros sabemos, cómo se relaciona con seres finitos? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para eso? ¿Ah? Entonces los cabalistas llegan a la conclusión de que hay 10 esferas, ¿cierto? 10 dimensiones en la cual la energía divina viene descendiendo para llegar a comunicarse con el estrato más bajo, que sería la materialidad. Ahora, alguien dirá, ya, pero mire, eso es misticismo judío, ¿no? Pero fíjense que en el primer versículo del Apocalipsis ya nos dice que hay una bajada de Dios a Jesús, de Jesús al ángel, del ángel a Juan, de Juan a nosotros. Lo que quiere decir esto es que no es llegar y tomar lo que está en el mundo de lo espiritual y traerlo de sopetón hacia abajo. Es como intenta usted comunicarse con una hormiga, ¿no? Uno puede tener la intención, pero uno tiene que buscar la forma de adecuarse de tal manera de que la hormiga uno le entendería, ¿no? Este es como un ejemplo. Entonces, en el primer versículo ya nos damos cuenta de que hay una bajada. Dios, Jesús, el ángel, Juan, nosotros. Después de eso agregamos otro montón de capas de información, ¿no? Estas capas de información entonces tienen que ver con nuestra cultura, tienen que ver con nuestra forma de entender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso fue lo que fuimos diciendo ayer respecto de Apocalipsis 1 y 2. Vamos a ver entonces. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Volveremos a ese pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado, Juan, testimonio de la palabra y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas
que ha visto. Ya, estos son los primeros dos versículos entonces que tenemos para ir acercándonos a el libro. En el versículo 3 nos vamos a detener un minuto. Tenemos un contraste entre el bienaventurado, ustedes lo pueden leer, no sé cómo dirá en sus traducciones bíblicas, no sé si dice bienaventurado o dice feliz también, ¿no? Pues esto se le llama un macarismo, ¿no? Que es igual al bienaventurado del hombre que no anduvo en camino de malos ni de pecadores del Salmo 1, ¿no? O el monte de las bienaventuranzas, etcétera, ¿no? A todo esto se le llaman los macarismos. Entonces, bienaventurado el que lee. Ahora aquí nos vamos a deleitar. Bueno, yo me voy a gozar. Gózate, pueblo, ¿no? Voy a disfrutar muchísimo este texto. Entonces, bienaventurado, escuché bien, ¿no? Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, fíjense que esto tiene un sello. Esto tiene un sello súper interesante, ¿no? Y el sello es que en el versículo 2 ya nos dice el texto, bienaventurado el que lee, el que escucha y el que guarda, ¿no? Ese es el sello. Ahora, veamos cómo termina el libro. Esto está re interesante. Apocalipsis 22, versículo 19 y 20, dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice amén, ¿no? Eso dice el versículo 20, perdón, era el 18 y 19. Fíjense lo que dice el 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras del libro de esta profecía, si alguno, ahí está, de este libro, si alguno añadiere cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ojo, ¿ah? Y si alguno quitare las palabras, también quitará su nombre del libro de la vida. Ese es el sello final. O sea, parte en el capítulo 1, versículo 3, diciendo bienaventurado y feliz el que lee, el que oye y el que guarda. Pero si no hiciste eso y además al final del libro dice, si añadiste o quitaste palabras de este libro, te viene tu propio y personal apocalipsis a tu medida, ¿no? No solo vendrán todas las plagas, sino que además tu nombre será quitado del libro de la vida. Estos son sellos semánticos que se colocan. Es como el sello de Tutankamón. Si estos sellos existían en los manuscritos antiguos, como el sello de Tutankamón, ¿no? Si alguien abre este sello, le caerán todas las maldiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una forma de resguardar la sacralidad del texto. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que el libro está sellado al principio y está sellado al final. Bienaventurado y feliz, y malaventurado el que quita o el que añade alguna cosa a este libro. ¿Ya? Esa es la clave número 1 del versículo 3. Clave número 2 del versículo número 3. Fíjense los pronombres personales. Bienaventurado el que lee y los que oyen, singular y plural. Cuando uno lee y los otros oyen, ¿en qué estamos pensando? En una comunidad. Estamos pensando en una comunidad. Por eso los especialistas han dicho que el libro de Apocalipsis, Samuel, el libro de Apocalipsis es una gran liturgia, es como un gran culto, ¿no? Algunos especialistas han dicho que Apocalipsis es un gran culto, ¿no? Esa es la imagen esencial. Y si nos damos cuenta en el versículo número 3, dice bienaventurado el que lee, porque obviamente en ese tiempo no toda la gente tenía acceso a libros, por lo tanto siempre en una sinagoga, por ejemplo, había uno que lee, y sigue existiendo. Nosotros en nuestros cultos igual, siempre hay uno que lee, ¿no? Ahora, claro, cada uno puede tener su Biblia hoy día y puede seguir la lectura, etcétera. Pero en esos tiempos no era llegar y pinchar ahí en Amazon y tener una Biblia a la orden del día, sino que simplemente era una persona que leía. En las antiguas sinagogas, por ejemplo, alguien leía en hebreo y había un hombre que se llamaba el Meturgemán que traducía al arameo, ¿no? Porque la gente hablaba más arameo en ese tiempo.
Sería lo mismo que hoy día, por ejemplo, en una sinagoga alguien leyera este texto en griego, ¿cierto? Y alguien lo tradujera al idioma, al español en este caso, que es el que hablamos nosotros. Entonces, fíjense, hay uno que lee, bienaventurado el que lee, ¿no? Ahora, veamos el texto griego, ¿no? Dice, Makarios ho a anaginos con, ¿no? Eh, Esto es súper interesante. Anaginoskon. Ginoskon viene de conocer, ¿no? De saber, ¿no? Por lo tanto, no es simplemente el que lee, sino que es el que lee con conocimiento y es el que transfiere el conocimiento, ¿no? Esto viene de la palabra ginosko, ¿no? Que significa el conocimiento. Entonces, Macarios, bienaventurado, jo, ¿no? Esto es un artículo, entonces dice anaginoskon, bienaventurado no solo el que lee, sino que el que sabe, ¿no? Por eso no cualquiera puede leer este texto, debe ser el que sabe, pero, esto no es una carretera en un solo sentido. Dice, bienaventurado el que lee, y después dice, y los que oyen. Por esto es un sentido de culto. Esto es como que hay un culto en este lugar. Entonces, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, ¿ya? Vamos a tener que detenernos un ratito en eso también. Siempre hemos pensado que la profecía, o es muy común pensar que la profecía es una cosa como que Dios viene y te da algo para el futuro, ¿no? Siempre hemos tenido como un poco esa idea, esa sensación, ¿no? Y uno incluso lo dice como chiste a veces, ¿no? Dijo cualquier cosa, Dios le profetizó, ¿no? Entonces, y Dios profetizó tal cosa, etcétera. Y uno siempre apunta como la profecía como que fuera hacia adelante. La verdad es que la profecía es una decodificación de un mensaje que yo recibo y entrego. Puede ser en este momento, puede ser para el ahora, como puede ser también hacia un futuro cercano o distante, ¿no? Entonces, y eso va a ser importante en el análisis que hagamos del texto de Apocalipsis, pero esto es muy importante, porque si yo creo que la profecía es solo con el futuro, entonces estoy frito. Porque la única forma que tengo de interpretar este texto es mirándolo hacia el futuro. Ni siquiera ahora. Va a seguir siempre siendo futuro. O sea, no importa que ahora hayan guerras, pestes, pandemias, etc. Estoy obligado, porque si creo que la profecía dispara hacia el futuro, entonces estoy obligado a leer siempre en esa clave este texto. Por lo tanto, esto es curioso. Si siempre la profecía se apunta hacia el futuro, el Apocalipsis nunca llegaría. Porque siempre apunta hacia el futuro y ese futuro nunca llega, ¿no? Por eso es importante saber que profecía no solo tiene que ver, eh, no solo tiene que ver con un hecho que va a ocurrir, sino que tiene que ver con que yo decodifico el mensaje para ahora. Entonces la profecía tiene como dos elementos, un elemento del presente y un elemento que puede apuntar también hacia el futuro. Ahora, para nosotros es el futuro. Recordemos que es la decodificación de un mensaje que viene desde la atemporalidad. ¿Ya? No es que Dios esté mirando hacia el futuro, ¿no? Según nuestra teología, ¿cierto? Y nuestra filosofía, Dios habita fuera del tiempo. Por lo tanto, para Dios no es que sea un futuro, siempre hay un eterno presente. Somos nosotros los que vivimos en este estadio de las cosas, entonces en donde asumimos qué es eso o lo otro. Si yo pienso que la profecía tiene que ver solo con mi presente, que también es una opción, entonces este libro pasó. Entonces este libro ya ocurrió, las cosas que se dijeron de este libro ya pasaron, ¿no? Entonces por eso es importante saber que la palabra profecía, ¿no? Tiene que ver tanto con un presente como que tiene que ver con el futuro. Eso quería decir. Ahora bien, ¿por qué se escriben los apocalipsis? ¿Por qué se escriben los apocalipsis? Y esto es
es una cosa súper personal que yo creo que a todos les va, de alguna forma, se van a sentir identificados. Toda literatura apocalíptica, es decir, apocalíptica, porque la apocalíptica es una imagen clara, tiene que ver con visiones del mundo celestial, tiene que ver con visiones de animales, tiene que ver con carrozas de fuego, tiene que ver con todo un mundo espiritual al cual nosotros no tenemos acceso en otro... no tenemos acceso de otra forma a saber lo que ocurre, ¿no? Ahora, ¿cuándo surgen los apocalipsis? En la historia del judaísmo y en la historia del cristianismo. Cuando una persona se siente y dice, hoy tengo una revelación, ¿no? Algo ocurrió acá, ocurre esencialmente el apocalipsis o los apocalipsis, toda esta literatura, porque esta es una literatura que tiene elementos comunes, ¿no? Les voy a enumerar algunos de los elementos comunes que tiene la literatura apocalíptica. No crean que Apocalipsis es el único libro, ¿no? Hay un montón de apocalipsis que habían en la época de Jesús anterior y posterior. Entonces, los apocalipsis, ¿qué tienen? Imágenes, visiones, sonidos, sensaciones, confrontaciones entre el bien y el mal, resurrecciones, el triunfo del bien sobre el mal, etc. Todos esos elementos son propios de los apocalipsis de esa época. Están en Qumran, en los manuscritos del Mar Muerto, la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, por ejemplo. En el libro de Daniel también hay ciertos elementos apocalípticos, etc. Como ayer les decía, hay pequeños apocalipsis también que están en Mateo y en los evangelios y en las cartas de Pablo. Ahí están mezcladitos todos los apocalipsis. Ahora la pregunta es, ¿por qué surgen los apocalipsis? Surgen, estas visiones apocalípticas surgen cuando el pueblo está siendo avasallado. El apocalipsis no surge cuando estamos todos en la playa, echaditos para atrás, tomando jugo de piña, ¿cierto? Jugo de coco, echándonos airecito, viendo el mar turquesa, esperándonos y diciéndonos, ven a bañarte, ven a nadar. No, los apocalipsis no surgen cuando las cosas están buenas, cuando el mundo está bien, ¿no? Las imágenes apocalípticas, las imágenes complejas del apocalipsis surgen en momentos en que hay, gracias Samuel, crisis. No surgen en otro momento. Ahora, para entender mejor esto, nosotros tenemos que darnos un vistazo, ¿sabe hacia quién? Hacia nosotros. Porque es cuando nosotros estamos pasando momentos de crisis. Es cuando nosotros estamos pasando momentos complejos, búsquedas profundas, sufrimientos potentes en nuestra vida, en que nuestra imaginación o nuestra fe o nuestra esperanza comienza a crear realidades alternativas, ¿no? Otras realidades alternas para poder tomar de esas realidades y viajar a esas otras realidades. ¿Por qué cree que grandes artistas, cierto, plásticos, musicales, pintores, etcétera, crean sus mejores piezas imaginarias cuando están mal? Porque cuando nosotros estamos en crisis, buscamos una salida. La crisis no es otra cosa sino que una especie de llenarnos de presión, ¿cierto? Como si fuéramos una caldera o una olla a presión. Así funciona la apocalíptica. Se llena de vapor, y por algún lado eso debe salir. Tenemos que abrirle alguna válvula. Bueno, el ser humano tiene esta maravillosa capacidad y virtud que uno de los tapones que se le puede sacar a esta caldera es la imaginación. Entonces, cuando estamos en crisis, imaginamos, ¿no? Cosas que solo podemos imaginar cuando estamos en crisis. Por ejemplo, Víctor Frank, en su famoso libro El hombre en busca de sentido, él da testimonio de un síntoma que le ocurre a las personas que están a punto de morir, ¿ya? Que se llama algo así como el síndrome de la indulgencia. Y esto significa que cuando las personas están a punto de morir, tienen la sensación gratificante, incluso que les puede provocar hasta felicidad, de que en el último instante los van a liberar.
¿ya? Es un proceso psicológico. Llevado al extremo es lo que ocurre con todas las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. ¿Y qué es lo que ven? Imágenes, 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 luces, aciertos, voces, sensaciones, etc. O sea, cuando nosotros estamos en crisis, uno de los tapones, ¿no? Uno, no es el único, ¿no? Uno de los tapones que puede hacer salir esta, esta llenura de vapor, digamos, es la imaginación. En casos extremos, esto puede decantar casi en crear una realidad alternativa, ¿no? En casos extremos, una persona sometida a una presión y a una crisis tan brutal, entonces puede decantar en que finalmente la persona pierde el sentido de la realidad y vive en un mundo alternativo, ¿no? Incluso nos recordamos con esto la famosa vida de John Nash, ¿no? De la película Una mente brillante, ¿se acuerdan? En que él durante toda su vida fue acompañado por estos personajes imaginarios que a él lo tenían siempre, siempre ahí. Entonces los apocalipsis surgen en momentos de tremenda complejidad, porque son una forma de escapar, ¿no? Escapamos por medio de nuestra imaginación, por medio de nuestra conexión. Hasta la fe se ve sometida a esta presión y como que se engrosa, ¿no? Como que se potencia la fe, ¿no? Porque la presión nos hace vivir una realidad distinta. Y en esa realidad podemos tener accesos diferentes hacia lo divino si uno quisiera. Esto es muy importante. Por lo tanto, los apocalipsis no son otras cosas que catarsis, ¿no? Anote eso. Los apocalipsis son catarsis, son formas en que la rabia, la angustia, la pena, la presión, la opresión, etcétera, ¡pua!, sale hacia afuera de alguna forma. Y lo vamos a ver en Juan. Lo vamos a ver aquí en Apocalipsis. Vamos a ver cómo Juan echa para afuera lo que tiene, y en la medida que vamos viendo qué es lo que echa para afuera, vamos a ver qué es lo que tiene adentro, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Entonces, bienaventurado el que lee, los que oyen, es decir, una comunidad. Esto es sumamente importante. Bueno, yo siempre digo que todo es sumamente importante. Y guardan las cosas. Ahora, ¿por qué es importante la comunidad? El que lee y los que oyen. ¿Por qué es importante? Porque quien regula las lecturas bíblicas debe ser la comunidad. En la comunidad yo me puedo regular. Ya en la comunidad hay regulación de la lectura bíblica. Por eso la lectura bíblica en los tiempos bíblicos nunca era individual, siempre era comunitaria. Porque si una lectura bíblica es individual, entonces yo me puedo, como decimos en Chile, me puedo arrancar por los tarros, no, con los tarros, ¿no? O me puedo arrancar por las ramas. Entonces la comunidad me regula. O sea, si imagínense que estamos leyendo todos nosotros aquí en una sala en la iglesia el libro de Apocalipsis, ¿no? Y estamos leyendo todo y yo voy y les digo, miren, estoy seguro, estoy 100% seguro, ¿no? Que los 7 espíritus son, no sé qué cosa, se me podría ocurrir, no sé, un grupo de música que sean 7, lo que sea, ¿no? Y me pego una volada así como súper mística y digo, miren, lo que pasa es que el dragón es Trump, por ejemplo, ¿no? O la gran ramera es no sé qué. Entonces, ¿qué ocurre con ustedes? Ustedes me dicen, ya, Emir, sí, tranquilo, tranquilo. ¿No desayunaste hoy día? ¿Ya? Entonces ustedes me regulan, ¿no? Porque la comunidad existe para eso. La comunidad existe para regularnos. Regulan nuestras lecturas bíblicas. Por eso las lecturas bíblicas deben ser comunitarias, ¿ya? Comunitarias. Entonces, y eso es muy importante. Nosotros tenemos, sin embargo, esta idea de que el que predica, el que se para adelante, es el que tiene de alguna forma el conocimiento. La verdad es que el conocimiento es regulado por la comunidad y la comunidad debe tener la oportunidad también de ayudar en esta regulación. Cuando un pastor viene y dice, no, es que la Biblia dice esto y usted se tiene que someter, no, espérate un poquito. La lectura es comunitaria. ¿Por qué? Porque han ocurrido todos los excesos que hemos visto en
Latinoamérica y en otros países y en Estados Unidos, todos los excesos de los telepredicadores, los excesos de los teólogos de la prosperidad, que no son ni teólogos, pero sí disfrutan de todo el dinero que recaudan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nadie los ha podido frenar? Porque ellos han tenido lecturas individualistas del texto bíblico y no han permitido que nadie los regule. Entonces, cuando un pastor venía y decía, bueno, nosotros somos hijos del rey y por lo tanto nosotros como pastores, siendo ministros del Altísimo, deberíamos tener el mejor carro, deberíamos tener el mejor avión, los mejores pasajes, y nadie en su comunidad le dijo, oye, relájate. O sea, Jesús no tenía ni dónde apoyar su cabeza, digamos, ¿no? Si nadie le dijo eso, entonces este lector bíblico lo está haciendo mal. Porque el lector bíblico debe ser regulado por su comunidad. Por eso dice aquí, el que lee, bienaventurado el que lee, y los que oyen, ¿no? Debe ser regulado por la comunidad. Si no surgen, bueno, así es como surgen las sectas, así es como surgen las aberraciones teológicas de las cuales hemos sido testigos durante estos años, ¿no? Todas esas aberraciones teológicas surgen porque uno se paró y dijo, yo creo que esto se interpreta de esta forma, y nadie le dijo nada. De ahí la importancia de la comunidad, ¿no? De ahí la importancia de esto. Si no ocurre, y los pastores debemos estar, nosotros los pastores debemos estar conscientes de esto. No tenemos la verdad, ni tenemos la mejor interpretación, ¿no? No tenemos eso. Somos hermanos que por supuesto nos preparamos y estudiamos un poco más para no errarle tanto. Pero quien nos regula a nosotros es la comunidad. ¿Cómo se regula entonces? En el diálogo, en la conversación. Ahí se regula la interpretación bíblica. Y esto nos permite mantener el equilibrio dentro de una comunidad. Por lo tanto, pueden haber personas que no estén de acuerdo contigo, pero que sean capaces de decírtelo. Es decir, sabes que yo creo que no, pero bueno, seguimos conviviendo. Y eso a mí me debería obligar a bajar las revoluciones, ¿no? Entonces, como una vez yo les comenté, una persona... y una persona pasó a predicar y cuando se bajó yo le dije, mira, lo que dijiste ahí quizás no estuvo tan bien, ¿no? Y se lo dije así, como con mi mejor cara. Y me dijo, oye, cuando yo me paro a predicar es el Espíritu Santo quien predica. Se acabó la conversación. Adiós regulación y listo. Bueno, eso no puede ocurrir, ¿no? Eso no puede ocurrir. Juan Esteban Cáceres dice, y si toda la comunidad está errada o dicha comunidad tiene poco conocimiento, bueno, eso es un problema. De ahí la importancia, Juan Esteban, no solo de abrir el marco interpretativo dentro de la comunidad, sino de ahí la importancia de saber convivir con el que es distinto dentro de la iglesia. Debemos aprender a convivir con el que piensa diferente, porque ese también nos regula, ¿ya? También nos regula. Debes aprender a convivir en una comunidad. Recordemos Romanos, ¿no? Pablo cuando decía, pucha, aprendan a vivir juntos. No se hagan zancadillas unos a otros. O sea, tienes que aprender que en una comunidad hay gente que va a ser muy liberal en su forma de pensar y gente que es súper conservadora en su forma de pensar. Si todos ellos se conocen y dicen, bueno, yo soy así, pero estoy feliz acá, entonces hemos alcanzado la madurez. Pero no es fácil porque puede ocurrir eso, sobre todo en comunidades donde el líder carismático manda y desarma y la gente se somete nomás y los que son disidentes terminan como yéndose, entonces ahí se acabó la regulación. Ahí ya no hay regulación, ahí ya tenemos otra cosa, ¿no? Puede ser, sí, un ejemplo Pablo y los hermanos de Berea. Entonces, este texto es súper importante, o sea, espérate, si vamos a leer el Apocalipsis tiene que ser así, como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? En comunidad, aunque sea una comunidad virtual. Aquí no vale esta idea como aparece, si usted coloca en internet Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, aparece una típica foto de él en un scriptorium, no sé, leyendo, estudiando solo, ¿no? Solo. Bueno, esa no es la imagen bíblica. La imagen bíblica es comunitaria. La lectura, por eso
De hecho, la imagen del libro no es tan... la imagen del libro es un problema. Porque los textos bíblicos, la mayoría de los textos bíblicos eran tradiciones orales. Por lo tanto, la mayoría de los textos bíblicos eran historias que se contaban de boca a oído. Por lo tanto, debía haber una mínima comunidad. ¿Se acuerdan? Jesús mismo lo dice, cuando oren, ¿cierto? Si hay 2 o 3 congregados en mi nombre. O sea, Jesús mismo dice que la comunidad mínima deben ser 2 o 3. La comunidad mínima, la más pequeña, deben ser 2 o 3. Para que Él esté en medio de ellos. Esto es súper importante, ¿no? Entonces, esto nos resguarda de las lecturas bíblicas individualistas, ¿no? Y eso pasa en todo sentido, ¿ah? Eso pasa en todo sentido. O sea, el más liberal puede decir, no, yo leo la Biblia acá y bueno, y Jesús estaba a favor de lo que usted quiera, póngale el apellido que usted quiera, ¿no? Pero espérate un poquito. O sea, no dice eso el texto. Quizás podemos proyectar, podemos hacer una proyección interpretativa de lo que podría haber ocurrido, pero el texto no lo dice. Entonces también a los más liberales también es necesario regularlos, así como a los más conservadores también hay que decirle espérate un poquito. Por eso la comunidad mínima interpretativa son 2 o 3, la comunidad mínima. O sea, el texto está hecho para ser escuchado, no solo para ser leído, sino que para ser escuchado. Exacto, Martín. El mayor desafío de las iglesias de este siglo puede ser la convivencia en medio de las diversidades cada vez más extendidas. Exacto, ese es el sueño que tenemos muchos pastores de nuestras comunidades también, ¿no? En donde aprendamos a convivir juntos, ¿no? Yo con ciertas tendencias liberales, con hermanos que son de tendencias más conservadoras, nos encontramos igual, oramos igual, cantamos igual. Esa es la madurez. Juntarnos con los que piensan igual que nosotros. Eso es como cuando Jesús dice cuál es el arte de amar a quien te ama, digamos, ¿no? Eso se da de manera natural. Por eso el reino de Dios es un reino distinto de los otros reinos, ¿no? El reino de Dios es ahí donde están los distintos, las diversidades, y tienen la madurez suficiente para aprender a convivir juntos en torno a Dios. Es una cosa hermosa, ¿no? Bueno, todo eso sacamos del versículo 3. Versículo número 4. Perdón, el tiempo está cerca, ¿no? Fíjense que en el versículo 1 dice las cosas que van a suceder pronto. El versículo 3 dice porque el tiempo está cerca. Eso es una idea, ¿no? Es una idea interesante que Juan cuando está escribiendo dice esto se viene ahora, se viene ahora. Quizás está sucediendo ahora. Vamos a ir decodificando eso. Pero han pasado 2000 años, ¿no? Por eso yo les decía, la profecía que siempre apunta hacia el futuro termina finalmente sepultando los apocalipsis. Porque nunca van a ocurrir, pues si están siempre apuntando hacia el futuro. Nunca es como los teólogos decían, es un ya pero todavía no. Hemos visto en un sentido más negativo. Bueno, me están escribiendo por todos lados, pero no puedo responderles a todos, queridos hermanos, queridos amigos. Ahí estoy. Ya, sigamos entonces. ¿Cómo estamos con la hora? Súper bien. Versículo número 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ya, lo primero que voy a hacer es que aquí mismo en... a ver, déjenme ver si puedo hacerlo aquí. Creo que no. Es que quería enviarles las fotos de las 7 de los lugares de las 7 iglesias de Asia. Entonces, a ver, iglesias de Asia. A ver si me permite. No puedo colocar. Bueno, no, creo que no puedo colocar las fotos. No les puedo mandar un sticker tampoco, ¿no? A ver. Me apareció un montón de stickers. Espérenme, estoy tratando de ver cómo les envío unas fotos aquí. No, creo que no puedo.
No, 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 no. María Cristina, que no, que no, que no, que no. Una canción que canta mi hijo de Pica Pica. No, ya, bueno, pero pueden buscar después en en Google, ahí coloquen las 7 iglesias y van a ver el Asia Menor, y ahí está el Asia Menor, están las 7 iglesias, al frente está Grecia, en medio el mar Egeo, y un poquito más allá está Italia, ahí al lado de Grecia, ahí al lado del Mediterráneo, ¿no? Así que, ya, sigamos entonces. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Vayamos pensando al tiro. Antonio dice lo puedo hacer por comentario, pero no pude. Aquí no pongo, o sea, está el comentario, pero no tengo cómo colocar más cosas. Me aparece GIF, emojis y stickers. No me da la opción. Bueno, si alguien que está ahí coloque en Facebook una imagen de las 7 iglesias, yo les envié en la mañana, pueden colocar una ahí en comentario para que los que no saben más o menos puedan saber de qué se trata o dónde están, ¿no? Ya. Vayamos pensando en lo siguiente. Número 7, ¿ya? 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que era, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿ya? El que es, el que era y el que ha de venir, es interesante que lo diga en ese orden. Alfonso, yo no sé, o alguien que esté con el texto griego, si aparece el verbo es en presente primero y no era, ¿no? Lo lógico sería el que era, el que es y el que ha de venir, pero aquí en la Reina Valera aparece el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es él? Dios. Dios, ¿no? Porque el tetragramatón Yahvé, ¿cierto? YHWH en el texto hebreo, según muchos, proviene justamente del verbo ser y estar. O sea, perdón, no según muchos, de hecho viene del verbo ser y estar. Los nombres en el Antiguo Testamento son acciones, ¿no? La gente no colocaba nombres en el Antiguo Testamento porque sonaban bonitos, así como, ay, están de moda los New Kids on the Block. Qué viejo, ¿no? Estoy viejo. Están de moda, no sé, Harry. Mi hija escucha Harry, ¿no? One Direction, ¿no? En la antigüedad la gente me decía, ay, ¿cuál es el grupo de moda? Quiero ponerle ese nombre a mi cachorrito. No. El cachorrito, cachorrito en Chile es un pequeño perrito, ¿ah? Por si acaso no quiero, no quiero embarrarla. Así que entonces en el Antiguo Testamento los nombres no se ponían así, po. La gente no decía, oye, qué simpático ese pastor que está dando clases por YouTube, le voy a poner Emir a mi hijo. No, eso no ocurría, ¿no? Entonces, sino que colocaban nombres en relaciones a acciones. Y por eso cuando Dios le dice su nombre a Moisés, él está diciendo, yo soy el que soy, yo soy el que siempre he estado, yo soy el que soy atemporal, ¿no? Soy atemporal, o sea, soy el que era, el que es, el que vendrá, el que abarca todo el tiempo, toda la línea temporal, soy yo, digamos. Entonces, por eso es interesante, porque eso es una acción también. Ahí están colocando fotos de las iglesias de Asia, ya para que ustedes las puedan ver. Entonces, el que es, gracias Alfonso, ahí me ayudó con el texto griego. El que es, entonces, el que era y el que ha de venir. O sea, es el que habita de alguna forma fuera de la temporalidad, ¿no? Ese es Dios, quien habita fuera de la temporalidad. Ahí podemos tener una larga discusión acerca de la trascendencia y de la inmanencia, ¿no? Habita fuera de la temporalidad, pero entra en la temporalidad por medio de Jesús. Eso es, o sea, Dios se encarga de alguna forma de trasladar su mensaje que habita en esta atemporalidad, de entrar en nuestro universo. Esto es una cosa muy profunda, ¿no? Son las preguntas que yo les decía hace un rato atrás, son las preguntas que se hacían los cabalistas en la Edad Media. ¿Cómo lo infinito puede decantar en lo finito? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Bueno, en el caso de Dios no hay 10 sefirot,
sino que está Jesús, ¿no? Que es la encarnación. Y eso es sumamente importante, ¿no? Ahí está. Cómo lo infinito, lo trascendente se transforma en inmanente, está dentro de nosotros. Viene para acá. Entonces surge el deísmo al teísmo, ¿no? Deísmo y teísmo. Ahí está. Y de pronto entra en nuestro mundo. Nosotros, los cristianos, creemos eso, ¿no? Que Dios tiene inferencia en nuestro mundo, ¿no? Pero que a pesar de que está en una dimensión en la cual nosotros no tenemos ninguna forma de acceder, quizás solo, como dice la Biblia, por medio de los gemidos indecibles, ¿no? Y el Espíritu Santo, que podemos acceder a esa otra dimensión, pero no lo podemos hacer ni física ni racionalmente, ¿no? Solo podemos acceder por medio del Espíritu. Entonces es, el que era y el que ha de venir, ¿no? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ya solo en este puro versículo aparece 2 veces el número 7, que en la antigüedad se refiere también a lo pleno, ¿no? El número 7 tiene que ver con la plenitud. Este va a ser un asunto que nos vamos a topar todo el rato en Apocalipsis. El número es... los números son literalidades o son metáforas. Nos vamos a tropezar todo Apocalipsis con esto, ¿no? Si los números son reales, son literales o son ideas, ¿no? Cuando lleguemos a los 144.000, por ejemplo. ¿Es un número real o es un número que implica grandes cantidades? Bueno, en la Biblia tenemos de los dos. En la Biblia tenemos números que son reales y tenemos números que son también... y además tenemos mezclas de los mismos. Por ejemplo, en Génesis, cuando habla de los 7 días, claro, son 7 días, ¿no? Pero evidentemente esto se plantea en términos desde el punto de vista científico, ¿cierto? Podríamos decir que son millones de años. Entonces tenemos también de las dos mezclas ahí en el texto. Entonces aquí aparece el número 7. ¿Por qué el número 7 implica un círculo cerrado? Porque el mundo se maneja en torno a los famosos 7 días de la creación, ¿cierto? Siendo la corona de esta semana, entonces el Shabbat. El Shabbat viene a completar, ¿no? El descanso de Dios viene a completar la semana de trabajo. Entonces, desde antiguo se asumía que el número 7 era el número de la plenitud, ¿no? Parece que habían 7 luminarias también, ¿no? Los 7 planetas, ahí no me acuerdo muy bien, pero creo que estaba el Sol, la Luna y 5 planetas más, y eso también implicaba el número 7. Pero en la mentalidad judía, el número 7 implica la plenitud, o sea, los 6 días de la semana más el 7 que viene a cerrar. Por eso cuando lleguemos al 6, vamos a ver que hay una incompletitud. Ni siquiera sé si existe esa palabra, ¿no? Pero ahí está. Por eso el número 7. Y ahí vamos a seguir revisando acerca de esto. Y hasta aquí llegamos. Me cansé. Apasionada la clase, ¿no? Ya, y hasta aquí nomás, po. Que tengan un lindo día martes. Yo espero estar pronto arriba de un romano móvil para poder sentirme más a mis anchas, ¿no? En eso. Vamos a ir avanzando entonces en la medida que se nos vayan presentando los símbolos. Vamos a tratar de... No sé si nos vamos a detener en toda la simbología, ¿no? Porque ahí bueno, nos vamos a pasar un ratazo en eso. Sí, pues a mí también se me hace corto, pues querido Danilo. Ya, que tengan un lindo día martes. Nos encontramos, si Dios quiere, mañana. Seguimos avanzando hemos avanzado con 4 versículos. Vamos a tratar de ponerle un poquito el pie al acelerador. Aunque alguien está apurado. Acá en Valdivia creo que nos van a tener cuarentena total. Así que Javier dice, iré por mi 7º desayuno. Ya, que estén muy bien, cuídense. La clase queda aquí en Facebook y ya más ratito la subo a YouTube por si la quieren compartir. ¿Quién dijo Metatron? Ajá. Muy bien, estamos hablando en lenguaje ya más místico, ¿no? Bueno, no tenemos ningún apuro exacto, así que eso. Que tengan un lindo día martes y nos vemos mañana. Sí, lo subo a YouTube
en mi canal, es que me encanta decir mi canal porque suena como tan... Me siento como Katie Angel en mi canal, ¿no? Así que ahí está, mi canal es mi nombre, ¿no? Emir Ángel Ochoa Ruiz. Y ahí está el curso completo de Eclesiastés, está el curso completo de Romanos, etc, etc, etc. Y después de 30 clases, ojo, quien participe en 30 clases va a poder ingresar al WhatsApp oficial del curso. Voy a decir eso. Y ahí pasa de todo, ahí lo pasamos súper bien, etcétera, ¿no? Ya, que lo pasen súper bien. Bendiciones, nos vemos.